Shalom Ubrajo para todos los alumnos de la Yeshiva Yeshurun Kabbalah. Les doy la bienvenida a este nuevo shiur de Seguloh HaChodashim, los poderes de los meses. Seguimos estudiando cuáles son los sod, los secretos que esconde cada mes hebreo. En clases anteriores hemos visto cuál es el masal de cada mes, el signo astral que rige, el planeta, y ya hemos conocido cuál era la fuerza automática que funciona en el universo para traer rigor al mundo. De aquí entonces la Torá y varios de nuestros hajamí y los escritos en el Zohar nos enseñan ahora a cómo salir de ese karma astral que muchas veces suele ser destructivo para la humanidad. No quiere decir de que estas fuerzas sean fuerzas malvadas, porque a veces se toma ese concepto de que son fuerzas malvadas, pero realmente no son fuerzas malvadas que buscan hacer daño, sino que buscan es un equilibrio, buscan es desarrollar, o que la vida se pueda desarrollar de una manera correcta en el mundo. Pero como nosotros los seres humanos y nuestras acciones muchas veces son injustas, entonces el mismo sistema astral nos regresa ese mal que hemos dado. Es como la ley de la causa y el efecto. El problema no es la ley, el problema es la persona que tuvo una acción negativa y por ende tuvo una reacción negativa. Por eso es que en la Kabbalah enseñamos que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y con nuestras acciones, en cómo tratamos a las demás personas, en cómo reaccionamos a momentos. Todo esto tiene un grandísimo peso y una trascendencia importantísima, tanto para nosotros como para todos los que nos rodean. Y en la Torá podemos encontrar cómo el Eterno escogió a un hombre, Abraham, y a su descendencia, para que ellos tuviesen ese regalo de salirse, zafarse de lo que se le denomina karma astral, de salir de este proceso que a veces, aunque nosotros estemos no estemos mal, sino que hagamos las cosas bien, vengan retribuciones antiguas a querer castigarnos. Entonces allí donde se utiliza el poder de la Torá y se utiliza los nombres de Dios y se utilizan todas las herramientas que vamos a empezar a desglosar desde este shiur para contrarrestar esa energía negativa que baja al mundo o esa energía de rigor que baja al mundo. En algunos meses esta energía es mayor, en otros meses es menor, pero al fin y al cabo lo hay. Aparte de que cada mes para el alma refleja un atributo y el alma humana tiene también un yetzer hará, tiene el lado negativo que tenemos que rectificar. Entonces en cada mes hebreo tenemos herramientas que podemos utilizar para lograr nuestra rectificación. Y es lo que vamos a ver en este shiur. Ya hemos visto de que cada mes, que comenzamos desde el mes de Nisan, existe un orden de constelación que rigen durante los 12 meses del calendario hebreo fijos, más agregándole el mes número 13, que es Adar 2. Y vemos de que cada mes tiene un planeta que lo rige. En este caso, un planeta rige 2 meses, en excepción del Sol y la Luna, que rigen en un solo mes cada uno. El Sol en el mes de Tamuz y la Luna en el mes de Ab. Perdón, al revés. La Luna en el mes de Tamuz y en el mes de Ab el Sol. Y los demás planetas rigen en 2 meses cada uno. Estos planetas emiten una energía, ya que el planeta es solo una forma física de una sefirá, que tiene que ver con un atributo del árbol de la vida, del árbol cósmico. Esto lo vimos en clases pasadas. Ahora, el Eterno, lo que deja escrito en la Torá, son historias que no solo van en una forma literal, sino que también van en una forma simbólica. Y el Eterno le da la herramienta a Abraham, por eso que el Eterno le da a Abraham un nombre
que es Shaddai, que tiene que ver con controlar las fuerzas kármicas y controlar la influencia astral. Este nombre, Shaddai, ha ayudado a Abraham, a Yihá y a Jacob para salir de este proceso negativo que a veces está sometida el alma humana. Y aquí viene entonces un relato de varios relatos en la Torá donde nos hablan sobre las tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, y cada uno de ellos esconde un gran secreto. No es solo lo que conocemos en la historia de la Torá, sino lo que está allí, pero está escondido dentro de la historia. Y es lo que vamos a desglosar el día de hoy. Cada mes es regido por un astro, un planeta y una tribu. No solo el astro, no solo el planeta, sino también una tribu de Israel. Vemos que este es el designio que está en los cielos. En el cielo, en este cielo que también ya hemos conocido que este cielo es llamado Raquia. Y los designios son dados allí. Esa influencia baja al mundo. Pero desde este mundo de Malhut, desde este mundo físico, hay una fuerza que el Eterno le dio a Abraham y a Jacob para emitir desde aquí abajo hacia allá arriba, para contrarrestar la influencia negativa de los astros. En este caso, tenemos un paralelismo entre los meses y la cantidad de hijos que tuvo Jacob. No es casualidad de que Jacob haya tenido 12 hijos. Y realmente Jacob no tuvo 12 hijos, tuvo 13. Tan solo que uno de ellos es una niña, que fue la última hija de Lea, Dina. Y como es femenino, no emite sino que recibe. Por eso que no es contado dentro de el asunto de las tribus. Pero Dina también es hija de Jacob. Y esto también tiene un secreto, que tal vez lo desentrañemos más adelante. Así que los 12 hijos de Jacob son considerados como las piedras. Esto está en Bereshit 28, en el versículo 11. Cuando Jacob va camino a Haram, él llega a Betel y él se llega allí, ya se estaba oscureciendo, tenía que descansar en ese lugar. Rohamín dicen que el Eterno provocó de que anocheciera más rápido para que Jacob se quedara en ese lugar. Jacob entonces decidió pernoctar, dormir en ese lugar. Tomó entonces 12 piedras y las colocó todas sobre su cabeza, es decir, para él recostarse sobre esas piedras, y durmió. Y entonces tuvo un sueño donde vio una escalera, una azulá, donde subían y bajaban ángeles. Y él, al despertar, vio de que estaba en el mismo sitio donde su abuelo había llevado a su padre a ser sacrificado hace años atrás, donde el episodio de la Kedah Yihá. Y él se dio cuenta de que estaba en un lugar sumamente poderoso, que hoy en día sería el monte del templo, donde estuvieron erigidos los dos templos, el primer templo de Salomón y el segundo templo de Esdras Hasofer, y donde pronto y en nuestros días estará erigido el tercer templo también. Este lugar sagrado donde bajan y suben ángeles, es decir, donde es un portal que une el mundo físico con los mundos superiores. La energía que emite Akadosh Baruj Hu a este mundo no desciende en cualquier lugar del mundo, desciende en el monte de Sión, y de allí se difunde, de ahí se expande por todo el planeta. Pero el punto crucial o el lugar donde desciende la energía es el monte de Sión, no es cualquier otro lugar. Por eso es que el Eterno fue muy enfático en las historias de la Torá y en la Tanaj cuando no se debía de hacer sacrificios en un lugar distinto a que no fuera el monte del templo, luego de que Israel hubo conquistado la tierra de Canaán. En el Mishkan era porque estaban en movimiento, no estaban en la tierra prometida, y por ende el Eterno permitió. Pero luego de que hicieron sus 42 paradas y entraron a Canaán y conquistaron la tierra, y después David les compró esa área que ahora es el monte del templo, se designó a Hashem, que ese era el lugar donde solamente allí se podían hacer los sacrificios, los korbanot, ningún otro lugar del planeta. Por eso es que luego históricamente hay un conflicto con las tribus que se fueron al norte y decidieron hacer otro lugar de adoración, pero bueno, ese es otro tema.
Cada uno de los nombres de las tribus contienen un gran significado. De aquí entonces vamos a desglosar cuáles son esos significados. Jacob y Moshe ambos bendicen a las tribus antes de morir. Jacob Avinu bendice a sus hijos antes de morir. Y Moshe en la parashá Besoh Abraha, que es la última parashá de la Torá, bendice a todas las tribus de Israel, a cada una de ellas. Y estas bendiciones son paralelas, pero no son 100% iguales. Son dos bendiciones que acompañan a cada tribu de Israel, y justamente en la parashá Besoh Abraha se le llama a Israel Yeshurum, que Baruch Hashem, que la yeshiva lleva este nombre, Yeshurum, que significa estar apegado a lo correcto. Yeshurum, eso es lo que significa. Y el pueblo de Israel tiene 3 nombres, según nuestro Jajamín. Se le llama Yaakov cuando están en un nivel bajo. Se le llama a Israel cuando se une, cuando recibe Torah y empieza a obedecer al Eterno. Y se le llama Yeshurum cuando se elevan en su nivel de conciencia y trascienden este mundo físico. Y esos son los 3 nombres que tiene Israel. Es más, muchos de nuestros hajamim dicen que cuando venga el Mashiach, ya el pueblo de Israel no se va a llamar Israel, sino que se va a llamar Yeshurum. Ya han trascendido de Israel a Yeshurum. Así como también hemos visto que la misma palabra Yisrael se puede mover y salen otros nombres como Yasharel, que significa directo a Dios, Shirel, que significa canto a Dios, que simboliza el cómo nosotros recitamos todas las bendiciones de forma cantada, no leída, sino cantada, entonizada, y así como muchos otros significados que salen de mover las letras hebreas. Cada bendición contiene una fuerza espiritual que vence el karma astral. Cada una de las bendiciones que le dio, tanto Jacob como Moshe, a cada una de las tribus de Israel, en el mes que corresponde cada tribu, porque cada tribu está ligada a un mes hebreo. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. Todas esas bendiciones nos ayudan durante el mes para poder atraer las bendiciones y poder también contrarrestar la influencia negativa. Acá vemos una imagen del campamento de Israel. Cuando estaban en el desierto, vemos que el pueblo de Israel estaba alrededor, pero dividido principalmente en 4 sectores, y en el centro estaba el Mishkan. Cada uno de los hijos de Israel se organizaba en campamentos, un grupo de 3 tribus por cada dirección, más la tribu de Leví en el centro custodiando el Mishkan. Y allí también estaba Moshe, Aarón y sus hijos, los levitas, y luego estaba cada tribu a un punto cardinal. Se dividieron en 3 grupos. Acá vemos cómo estaban designados. Al oriente, que también representa una estación, designa un moed, un tiempo, un semanín, una estación. Estaban al oriente la tribu de Yehudá, la tribu de Isahar y la tribu de Zebulún en el lado oriente. Al oriente estaba la puerta del Mishkan. Si vemos la imagen anterior nos damos cuenta de que el Mishkan tiene una puerta principal por donde se entra. Esa puerta está al oriente, es decir que las tribus de Yehudá, Isaacar y Zebulún tenían una vista directa al Mishkan. Ellos podían observar todo lo que sucedía dentro del Mishkan porque en la puerta del Mishkan daba a su dirección, al oriente. Al lado sur, que representa el verano, estaba la tribu de Rubén, Shimeón y Gad. Y al occidente, que representa el otoño, estaban las tribus de Efraín, Menashe y Benjamín. Y al norte estaba el norte, que es el invierno, estaba la tribu de Dan, la tribu de Asher y la tribu de Naftalí. Cada una de estas tribus estaban ordenadas en este sentido, y cada una de las tribus tenían un símbolo, tenía una bandera, tenía un color incluso. Si vemos la historia, vemos que de las tribus de Israel habían unos que eran dados al estudio de la Torá, otros eran artesanos, otros eran comerciantes, otras tribus eran guerreras,
entonces vemos de que cada una de las tribus tienen características distintas a las tribus. Y eso es positivo, ya que vemos que en todo el pueblo de Israel existe una diversidad que beneficia al pueblo de Israel. Porque si todos fueran guerreros, entonces, ¿quién se va a dedicar al estudio de la Torá? Pero si todos fueran estudiosos de la Torá, como la tribu de Leví, entonces, ¿quién va a tomar los demás espacios vacíos? Y así sucesivamente. Es decir, que dentro del pueblo de Israel se necesita una variedad. Se necesita que alguien ocupe un lugar. No podemos nosotros ocupar todos los lugares, sino que cada quien está en un lugar, y eso es lo que hace que el pueblo de Israel tenga un dinamismo, una vida y una fuerza espiritual bastante grande. Y algo que representaba constantemente al pueblo de Israel, a las tribus de Israel, era un objeto llamado el Hoshen HaMishpat, el pectoral del juicio, que tenía colocado el Cohen Hagadol todo el tiempo, sobre todo en los momentos de servicio divino, donde él tenía que entrar al Makon Kodesh, y allí entonces se impregnaba el Cohen Hagadol de esta energía divina llamada Shejina, donde él entonces pedía a Hashem misericordia por el pueblo de Israel, por todas las 12 tribus. En la Torah dice, que esto está basado en la parashá Texabe, que este Hoshen HaMishpat, este pectoral del juicio, era para que estuviera fuera de recordatorio para el Cohen de que sobre él estaba la responsabilidad de llevar la batuta espiritual de todo el pueblo de Israel. Y de él dependía la santidad del pueblo de Israel, porque si él no estaba en su capacidad máxima, en su santidad, si no estaba dedicado 100% al Eterno, entonces podía venir una maldición sobre todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cada individuo es responsable de su responsabilidad, pero al mismo tiempo todos son responsables de una espiritualidad global. Es decir, somos responsables de los unos de los otros, del bienestar de todo el pueblo de Israel. Entonces este pectoral del juicio, estas piedras, que eran gemas, eran gemas preciosas, eran 12 gemas que estaban en el pecho del Cohen Hagadol, que constantemente estaban delante de la presencia del Eterno. Este pectoral estaba hecho como con un cuadro de hierro, de oro, perdón, con un cuadro de oro, y tenía gemas incrustadas. No eran cualquier tipo de gemas. La Torah especifica qué tipo de gemas es. Por ejemplo, la Torah dice, vas a tomar ágatas, vas a tomar diamantes, vas a buscar carbunclo, vas a tomar ónices. Es decir, eran piedras que eran sumamente costosas, que tenían un valor monetario demasiado elevado, y aparte de eso, dicen los Jajamín que tenían propiedades místicas, ya que, según dice el Talmud, el Hoshem se encendían sus luces cuando el Eterno le quería hablar a Aarón o a algún Cohen Hagadol en la historia, mientras estuvo el Mishkan. Y debajo de las piedras, en la placa de oro, estaba escrita la palabra Abraham, Yisá y Jacob, Shistei y Yeshurum, que significa Abraham, Yisá y Jacob, que son los padres del pueblo de Israel, y luego Shistei, hará, se hará, y luego está la palabra Yeshurum, que es el nombre de Israel más elevado, el nombre del pueblo de Israel más elevado. En total, dice nuestro Jajamín, que habían 72 palabras. ¿Por qué? Porque estaban también en las piedras tallado el nombre de cada tribu. Para una piedra, es decir, pongamos un ejemplo, en el rubí estaba escrita la palabra Reubén, que es decir, que esa piedra representa la tribu de Rubén. Entonces, sumando cada una de las letras de los 12 nombres de las 12 tribus de Israel, más las palabras Abraham, Yisai, Jacob, Shitei, Yeshurum, nos da como resultado 72. Habían 72 letras que hacen paralelismo con los 72 nombres divinos de Akadosh Baruj Hu. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los campamentos y vamos a ver qué mes representa cada tribu. Y así también vamos a estudiar los símbolos que esconde cada tribu, la piedra, para que entendamos cuál es la energía que podemos tomar de las verajá que tanto Moshe como Jacob dio a las tribus de Israel para cada mes hebreo.
En el campamento oriental, que representa la primavera, tenemos en el mes de Nisan a la tribu de Yehudá, en Yar a la tribu de Isahar y en Sibán la tribu de Zebulún. En los meses de primavera se refleja la energía de la renovación. Justamente en Nisan comenzamos el calendario festivo y también es el inicio del calendario cabalístico, cuando volvemos al inicio de lo que sería el círculo astral, es decir, volvemos a Aries. Representa la energía de la renovación, la libertad y la espiritualidad. En Nisan Israel salió de la esclavitud de Egipto y en Yar recibieron el maná en el desierto. Y en Sibán recibieron la Torá en el monte Sinaí en un evento llamado Matán Torá, el recibimiento de la Torá, que se conoce también como la festividad de Shavuot. Ahora vamos a conocer cada una de estas tribus, qué es lo que significa sus nombres y sus símbolos. Yehudá, que se conoce en español Judá, significa alabanza. El símbolo de la tribu de Yehudá es un león que simboliza el liderazgo, la fuerza y, según el Talmud, el león representa la Shejiná, porque era la forma que tomaba la luz en la caporet, en la tapa del arca de la alianza, cuando descendía sobre ella, en una forma como de león. Entonces tienen esta semejanza entre la Shejiná y el liderazgo, la fuerza de la tribu de Yehudá. Un dato interesante es que el nombre Yehudá contiene las 4 letras sagradas del tetragramatón, del nombre del Eterno, pero está intercalado con la letra Dalet. Y el significado de Yehudá, como mayormente aparece en todos lados, es alabanza o alabá o exaltar. La bendición que le dio Jacob a su hijo Yehudá fue: Yehudá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la cabeza de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Cachorro de león eres tú, Yehudá, la presa cazaste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, ¿quién podrá moverlo? No se quitará el cetro de mando de la mano de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y aquí coloqué entre paréntesis Mashiach. ¿Por qué? Porque la palabra Shiloh en gematría hebrea vale 358, igual que la palabra Mashiach, que vale 358. Es decir, que estaba haciendo referencia de que el Mashiach iba a venir de la tribu de Yehudá. A él se le congregarán los pueblos, atando a la vid su pollito, y a la cepa el hijo del asna. Lavó en vino su vestido y en sangre de uvas su manto. Sus ojos son rojos como el vino y sus dientes blancos como la leche. Es decir, que sobre Yehudá está la bendición y está la responsabilidad de llevar el liderazgo. Todos los reyes de Israel han venido de la tribu de Yehudá: David Hamelech, Salomón Hamelech, y en excepción de algunos otros que usurparon, ¿no?, el trono. En el caso, tenemos un dato histórico, por lo menos uno de los descendientes de Efraín hizo una revuelta, Roboam, en contra de Jeroboam, y estos hicieron que el reino de Israel se dividiera en 2. Por ejemplo. Ahora, ¿cuál fue la bendición que le dio Moshe a Yehudá? Oye Hashem el clamor de Yehudá, llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y seas su ayuda contra sus enemigos. Esto está en la parashá Besó Abraham, y la bendición de Jacob en la parashá Vayehi. Y aquí vemos cuál es la fuerza que tiene el mes de Nisan. Con la tribu de Yehudá es la capacidad de liderazgo y el establecimiento del dominio y el reino. ¿Y cuál es el dominio y el reino? La Torá. El establecer la Torá y cumplir los mandamientos. Y esto también trae consigo tradición, trae identidad, trae también presencia divina. ¿Cuál es la piedra que representa a la tribu de Yehudá en el Hoshem? Es el Nofeg, que se le puede traducir como berilo. En hebreo, Nofeg significa turquesa y se parece a la raíz Nuf, que significa altura.
Es una piedra verdosa brillante que representa a Yehudá. Tiene el poder de proteger del mal y de los malos pensamientos que dañan el espíritu. Es beneficiosa para el alma y se le fue dada como recompensa a Yehudá cuando palideció al ser desafiado por Tamar. Y cuando su padre sospechó que le diera muerte a Joseph, pero finalmente emergió radiante cuando se le absolvió de toda sospecha de ser bendecido por Jacob, a ser el bendecido por Jacob. Es decir, vemos que dos cosas tuvo que pasar Yehudá. Uno, cuando Joseph, cuando leemos la historia, vemos que el Midrash dice que Yehudá fue quien detuvo que matasen a Joseph. Y Joseph, cuando ya está grande, ya es uno de los líderes, es el máximo líder en Egipto, que vienen sus hermanos a comprar comida, Yehudá intercede por sus hermanos delante de Joseph para que no los matase, aunque sabemos de que esto no iba a pasar. Todo era plan de Joseph para que sus hermanos reflexionaran en todo lo que habían hecho, pero siempre Yehudá tomó una posición de liderazgo a pesar de no ser el hermano mayor, porque Yehudá es el cuarto hijo de Jacob, no es el primogénito. Y vemos que él tenía estas capacidades de liderazgo y aunque pasó por problemas y dificultades, los pudo superar. Como por ejemplo Tamar, que fue su yerna, se casó con sus dos hijos, los dos hijos murieron y nunca le pudieron dar un hijo a Tamar. Y por la ley, por la Torá, está escrito de que se tenía que dar al otro hijo si mientras tuviera un hijo varón hasta que ella pudiera tener hijos, pero Yehudá no le quiso dar el último hijo que le quedaba a ella. Y entonces Tamar se disfrazó de una prostituta, ya se le había muerto la mujer a Yehudá, estuvo de paso vendiendo unas cosas, vio a la muchacha, pero no la reconoció que era ella, la tomó como mujer y luego ella sale embarazada de Yehudá. Yehudá manda a matar a Tamar creyendo de que ella cayó en transgresión con otro hombre, pero él no sabía que él había sido el culpable de eso mismo. Y entonces Tamar sacó la evidencia de que fue él, que él era el padre de ese niño, y entonces él reconoció lo que había hecho de que no le dio a su último hijo a Tamar para que pudiese ella tener hijos. Entonces él reconoció su falta y entonces vemos cómo en estas dos ocasiones Yehudá pudo salir de los problemas, superarse y ser de ejemplo para su familia y para todos nosotros también. Esto es lo que significa el nofej, brillar luego de haber caído lo más bajo. Esto es lo que significa la tribu de Yehudá, la fuerza de Yehudá, que no se rinde nunca. Y esto lo podemos ver en las bendiciones, como Moshe le dijo al Eterno que oyese a Yehudá y que lo librara de sus enemigos. ¿A qué se estaba refiriendo esto? A mí me viene inevitablemente a la mente el holocausto y cómo el Eterno salvó, a pesar de que murieron 6 millones de judíos, es verdad, pero no desapareció el pueblo de Israel. Por el contrario, ahora existe el Estado moderno de Israel y existen millones de judíos en el mundo. Y no solamente el acto, lo que sucedió en el holocausto, también vámonos muchísimo más atrás, para los tiempos de Purim, cuando Amán quería destruir y aniquilar a todo el pueblo judío. El pueblo judío fue salvado por mano del Eterno a través de la valentía de los hombres y mujeres que no se rindieron y no se arrodillaron delante de los malvados. Esto es lo que significa Nojef y significa Yehudá. La tribu de Isaacar o Isahar, que significa recompensa. Vemos que el símbolo de Isahar es un burro. A veces también se le representa con un sol, la luna y las estrellas. Y Isahar literalmente significa dar un regalo o recompensar algo, una acción. La tribu de Isahar eran sabios de la Torá. Ellos se dedicaban al estudio de la Torá durante toda su vida. Vemos que ellos también tienen una doble bendición. Jacob dice: Isahar es como asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Él vio que el descanso era bueno y la tierra deliciosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Esto está en Bereshit 49:14. Lo que dijo Moshe de Isahar: alégrate, Zabulún, en tus viajes, y tú, Isahar, en tus tiendas. Llamarán
a los pueblos a su monte, y allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán de la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la tierra. Porque en la bendición de Moshe está agregado también otra tribu, Zabulón. De aquí los sabios dicen que Isahar y Zabulón trabajaban en equipo. Y vamos a ver esta fuerza de unificación repetidas veces. Zabulón y Isahar trabajaban en equipo, ya que uno colocaba la parte espiritual y el otro colocaba la parte física. Ya que los de Isahar se dedicaban al estudio de la Torá, mayormente ellos no trabajaban, se dedicaban al estudio de la Torá, se dedicaban a la observancia de los mandamientos y también ayudar a los levitas para que ellos también pudieran servir en el Mishkan o el Beit HaMikdash. No eran levitas, pero se dedicaban a la tefilá, se dedicaban a estudiar la Torá, y sobre todo dicen los Ajamín que eran los astrónomos de aquel tiempo. Ellos fueron los que diseñaron lo que sería el calendario y lo que estaban pendientes de cuándo comenzaba el mes. Los observantes del cielo también le llamaban a la tribu de Isahar. Entonces la tribu de Zabulón y la tribu de Isahar eran un dúo que hacía descender la bendición todo el tiempo, ya que uno era el alma y el otro era el cuerpo. La piedra de Isahar es el zafir o el zafiro, que sería en español. Su raíz tiene parecido con la palabra sefer, se escribe casi igual, que quiere decir rollo o libro. El poder de esta piedra está relacionada con la salud física, especialmente con los ojos. Es efectivo en mantener un espíritu sano dedicado a cumplir la voluntad divina y al estudio de la Torá y los preceptos. Es útil para lograr el descanso y la paz interior. Se le relacionó a la tribu de Isahar porque era notoria por su conocimiento de la Torá. De modo similar, se conoce que las almas de los grandes Jajamín, que son los sabios de la Torá, están unidos a la vida eterna en el trono de la gloria. Como está escrito, como la piedra del zafiro es la forma del trono. Esto está en Yehezkel 3. El color azul oscuro de la piedra significa la humildad y la modestia. Según Rabbeinu Bajiliá, se le considera la piedra de mayor dureza después del brillante, o mejor dicho, el diamante. Y según el Zohar, la Torá, la primera Torá que hizo descender Moshe del monte Sinaí, eran piedras de zafiro. Era una Torá que estaba escrita en zafiro. Así como también se dice que el Sefer Raziel Hamalach, el libro del ángel Raziel, que es el libro, o mejor dicho, el conocimiento copilado que se le dio a Adán y luego a Noach y luego a Abraham, era también una piedra que contenía, era un libro de zafiro también. Entonces están estos relatos. El zafiro siempre está pegado a lo que es la sabiduría. Es más, el color azul denota algo importante que tiene que ver con el ángel Raziel Hamalach. El ángel Raziel es el único ángel en los mundos superiores que tiene alas azules. Y según dice la mística judía, sus alas gotean, segregan como una tinta azul que a veces a los humanos los pinta en alguna parte de su cuerpo como un sello que él coloca sobre unos u otros humanos, muy pocos en el mundo, y esto refleja como que el apego de él hacia esa persona. Es decir, que esas personas que tengan un lunar azul, que a veces se le conoce como la marca mongol, no quiere decir de que vengan de Mongolia, o mejor dicho, esta fue la explicación científica que se le dio a esa marca azul, a ese lunar azul. Pero según la mística judía, esto tiene que ver con el ángel Raziel y que esa persona puede que tenga a una manera más elevada una conexión con este ángel. Ahora desarrollamos la tribu de Zebulún o Zabulón. Significa lleno de regalos o dotado de regalos. El símbolo de la tribu de Zabulún era un barco, porque ellos eran excelentes navegantes, eran comerciantes. La bendición que le dio Jacob a Zabulún es: Zabulún habitará en los puertos, el mar será su posesión y su límite llegará hasta Sidón. La bendición que le dio Moshe: alégrate, Zabulún, en tus viajes, y tú, Isahar, en tus tiendas.
Llamarás a los pueblos a tu monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán de la abundancia de los mares y los tesoros escondidos en la tierra. Se repite la misma bendición, ya que Zabulón y Isahar, como bien dije, trabajan en equipo. Uno coloca el alma y el otro coloca el cuerpo. La tribu de Zabulón contiene, o la fuerza de Zabulón, que está en el mes de Sivan, contiene una gran fuerza espiritual para la prosperidad y la parnasá. Pero no solo una espiritualidad física, sino también espiritual. Porque recordemos que en el mes de Sivan se entregó la Torá. Es decir, que estamos hablando de un sustento espiritual. ¿Por qué un barco? Porque viene desde otro lado, viene de un mundo superior. Por eso que el nombre Zebulún significa lleno de regalos. La piedra, la gema preciosa que estaba en el Hoshen, que representa a Zabulún, es el diamante, en hebreo Yahalón. En hebreo Yahalón su raíz se parece al término Ogel, que significa resplandecer. Es la más valiosa y conocida de todas las gemas. Aparece en el jardín del Edén, es la piedra de mayor dureza. Puede partir todas las demás y cortar el cristal. Es resistente al fuego a pesar de que es orinada de un carbón mineral. Representa a la tribu de Zabulún, distinguida por su riqueza derivada del comercio marino, y así mantenía a los de la tribu de Isahar, quienes se dedicaban al estudio de la Torá. Un diamante. Y vemos como un diamante es excesivamente costoso y entre más grande, muchísimo, por supuesto que es muchísimo más caro y son muy, pero muy difícil de conseguir. Los diamantes. Así es la tribu de Zabulún, una persona que esté dispuesta a colocar o dar caridad, sedaká a un estudioso de Torá y él colocar la parte física y que la otra persona pueda colocar la parte espiritual. Mayormente las personas son egoístas en pensar que por qué le tengo que dar sustento a alguien que no hace nada. Lo que hace es estudiar Torá, leer libros. ¿Por qué? Que trabaje. Que era muchas veces el pensamiento de algunos judíos, de algunos de los que pertenecían al pueblo de Israel, con referente a la tribu de Leví. La tribu de Leví se dedicaba al estudio de la Torá, al servicio del templo, que no era nada fácil, que es demasiado complicado, y esto lo vamos a estar viendo en el libro de Vayikra. Cuando entremos ya completamente en las parashá de Vayikra, vamos a ver cómo esto es totalmente complejo. Hacer un korbanot es demasiado complejo. No es solamente ir, llevar, colocar el animal y que se queme. No, esto tenía un proceso gigante atrás, tanto físico como espiritual. Entonces esto ya era un trabajo de por sí. Por eso el Eterno le dijo a todo el pueblo de Israel que tenía que mantener a los levitas, tenía que ayudarles en su manutención, en sus alimentos, en sus vestimentas y a su familia. Entonces, una persona que comprenda estos conceptos y decir, bueno, yo coloco la parte física, que el estudiante de Torah, que el jajam, que el rabino, que el moré coloque entonces la parte espiritual. Entonces, con lo que él enseña, yo me beneficio, y con sus tefilot, con sus oraciones, yo me beneficio también, porque somos parte de un mismo cuerpo, de una misma nación. Entonces, ese es el valor de todo aquel que tiene esta característica de Zabulón. Es un diamante, que es lo más valioso que hay. Ahora vamos a conocer al campamento sur, que representa la estación de verano, con los meses de Tamuz, que rige con el mes de Tamuz con la tribu de Rubén, en el mes de Ab con la tribu de Shimeón, y en el mes de Elul con la tribu de Gad. En los meses de verano representa la fuerza de rigor que baja con mayor severidad al mundo. Es el proceso de destrucción para luego pasar al momento de creación. En estos meses hay acontecimientos muy tristes en la historia del pueblo judío, como el pecado del becerro de oro, el Hatá Egel Asahab, la destrucción de los dos templos en 2 siglos distintos, tanto el primero como el segundo fueron destruidos el 9 de Ab, entre otros eventos como por ejemplo la traducción de la Torá a la lengua griega con la Septuaginta, la muerte de varios personajes históricos importantes y
muchísimos acontecimientos, tanto antiguos como contemporáneos. Sucedieron en estos meses, sobre todo en el mes de Ab y en el mes de Tamuz. Son meses bastante negativos. En la Cábala se piensa de que existen 3 meses malos. Uno es el mes de Tamuz, otro es el mes de Heshvan, otro es el mes de Tebet y la mitad del mes de Ab. Los primeros 10 días, 12 días del mes de Ab son bastante negativos. Luego el 15 son muy positivos y en adelante todo cambia. Entonces, vemos que cada mes tiene una particularidad y una energía que se desborda sobre el mundo. Vamos a conocer entonces a cada una de las tribus y sus bendiciones. Comenzamos con la tribu de Rubén o Reubén, que significa exaltamiento. El símbolo de Rubén puede variar. A veces los jajamín dicen que son unas aguas. A veces dicen que es una flor de mandrágoras que él le entregó a Lía, le iba a entregar a su madre, pero luego Lía se lo intercambió a Rachel por una noche con Jacob, que recordemos que ellas andaban en competencia para ver quién le daba más hijos a Jacob. Y él a veces, o la bandera de Rubén, se puede representar de estas dos formas. La bendición que le dio Jacob a su hijo parece más bien un regaño, o mejor dicho, es un regaño, ya que Rubén era el primogénito, pero debido a que luego de la muerte de su madre Lea, Jacob luego de la muerte de Raquel, Jacob dormía con Raquel, Rubén sacó la cama de Raquel, y metió la cama de Lea. Y realmente no era el plan de Jacob, ya que iba a meter la cama de Silpa. Y esto enfureció grandemente a Jacob por haber Rubén saltado a la voluntad de su padre, es decir, querer mandar en la vida de su padre, ya que Rubén decía, bueno, ahora sí, mi madre va a ser la primera esposa. Pero realmente esto no eran los planes de Jacob. Entonces fue una gran falta de respeto por parte de Rubén, que quiso pasarse la autoridad de su padre. Por eso es que la bendición de Jacob parece, o mejor dicho, es un regaño. Rubén, tú eres el primogénito, el principio de mi vigor, principal de dignidad y el principal en poder. Eres impetuoso como las aguas, por eso no serás el principal, es decir, no serás el primogénito. Aunque haya sido el primogénito, ya no tiene las bendiciones del primogénito, porque no respetaste mi lecho. Entonces te llenaste de soberbia y te colocaste en mi lugar. Es una bendición al mismo tiempo porque Jacob reconoce la fuerza, reconoce el poder que tiene Rubén, pero al mismo tiempo reconoce de que él tiene un problema de temperamento, por eso es que dice, eres impetuoso como las aguas. Entonces provocó un daño a su padre, por eso él lo desheredó. 3 cosas perdió Rubén. Perdió la primogenitura que heredó Joseph, perdió la monarquía que heredó Yehudá y perdió el servicio divino que lo heredó Yehudá. Entonces revisamos qué es lo que sucedió en el mes de Tamuz y vemos que sucedieron cosas negativas, la destrucción del templo y muchos eventos más. ¿Cuál fue la bendición que le dio Moshe? La bendición que le dio Moshe contrarresta la maldición, porque era lo que parece, es una bendición de Jacob, no, pero al mismo tiempo está escondida una maldición, ya que, bueno, no es que Jacob maldice a su hijo, no quiero que me malinterprete, sino que el acto de Rubén tuvo una reacción, la misma causa y efecto de los actos de Reubén, no de Jacob, fueron los que le ocasionaron el problema. Entonces las palabras de Jacob fueron plasmar entonces el karma que tenía que venir sobre Reubén. Por eso es que Moshe luego, con su veraja, le inyecta vida a Rubén, porque el karma que tenía Rubén era tanto que es la tribu más pequeña de todo Israel. Incluso se dice que había muchísimas más mujeres que hombres en la tribu de Rubén. Y si no se hacía algo por ellos, la tribu de Rubén podía desaparecer. Por eso es que la bendición de Moshe dice que viva Rubén y que no muera, y que sean
y que no sean pocos sus hombres, ya que escaseaban los hombres en la tribu de Rubén. Si ponemos una comparación, había muchísimas más mujeres, digamos que el 75% de toda la tribu era mujer y solo el 25% era hombre. Imagínense, eran demasiadas mujeres lo que había en la tribu de Rubén, iba a desaparecer. Es más, estas fueron una de las primeras tribus en desaparecer étnicamente, ya que se mezclaban entre las demás tribus y aparte de eso las deportaciones. ¿Cuál es la piedra, la gema que representa a Rubén? El Odem, que se le traduce como rubín, pero también significa es rojo, simplemente. Vemos que Odem tiene un paralelismo con la palabra Adam, que representa al primer ser humano. Según el Midrash Talpiot, tiene la cualidad de dar claridad de visión, que está relacionado con el versículo porque él vio al Creador con sus ojos. Interpretación de un Midrash, un Hajam bastante antiguo. Vemos cómo este es la piedra que representa a Rubén, rojo. Para aquellos que ya han escuchado clases anteriores, vemos que el color rojo siempre representa la Geburá, el rigor y la disciplina. La sefirá de Geburá siempre tiene que ver con estas fuerzas bastante fuertes, ¿no? Válgase la redundancia, que tienen que ver con el carácter, con el ímpetu y con el castigo al mismo tiempo y con una fuerza. Es lo que significa el Odem, o representa, mejor dicho. Y vemos cómo esto ha caído sobre el pueblo de Israel, sobre todo en el mes de Tamuz. Ahora entramos a otro mes, sería el mes de Ab, donde rigen una tribu, pero para poder acompañar a una tribu se necesita entender la bendición la bendición que envía Jacob, pero la hace de una manera doble, al mismo tiempo que la bendición de Zabulón con Moshe agregaba también a la tribu de Isaacar. En este caso es Jacob quien agrega a Simeón con Leví. Por ejemplo, vamos a desarrollarla. La tribu de Simeón, también se le conoce como Simeón o Simón, significa ser escuchado. Tiene la raíz en la palabra Shema. Shema significa escuchar, prestar atención. Así que Simeón significa ser escuchado. Y Leví literalmente significa mi corazón. Literalmente, Leví significa mi corazón. Pero también lo interpretan como unir o hacer puente. ¿Por qué aquí la bendición de Simeón y Leví están mezcladas? Tenemos que entender lo que sucedió en la Torá cuando Dina, una la única hija de Jacob, cuando ella era joven, fue secuestrada por un príncipe. Este era el príncipe de la ciudad de Siquem. Y esta mujer fue violada. Pero luego el hombre se enamoró de la chica y fue a pedirle la mano a Jacob y a sus hermanos. Y evidentemente Simeón y Leví no estuvieron de acuerdo en esto para nada. Así que ellos le colocaron una trampa a Siquem y a todos los habitantes, que se circuncidaran si ellos querían casarse con Dina y con todas las mujeres de su pueblo. Porque recordemos que Jacob no estaba solo con sus hijos, sino que tenía una gran cantidad de personas que le seguían, que trabajaban con él, que eran, dice nuestro Bajamín, 70 almas que estaban con Jacob. Entonces, Simeón y Leví organizaron este plan para que estos hombres se circuncidaran. Estos se circuncidaron y como el tercer día de la circuncisión es el más doloroso, ellos aprovecharon y ese momento invadieron la ciudad de Siquem y mataron a todo el mundo. Jacob, cuando se entera de todo lo que había pasado, se enfureció en gran manera con sus hijos porque eso no estaba bien lo que hicieron, pero al mismo tiempo Simeón y Leví argumentaban de que la violación de su hermana no se podía quedar así y no estaba bien. Entonces Jacob, aunque sabía de que eso no estaba bien, quería llevar la paz con el rey de Siquem y sus habitantes, pero Simeón y Leví no querían paz, querían era justicia.
Entonces, por eso es que el símbolo de la tribu de Shimeón es la ciudad de Siquén. Las murallas de la ciudad de Siquén a veces es representado por este símbolo, a veces son dos espadas que están cruzadas. Y el de la tribu de Leví no es esta parte de Siquén, sino más bien el Hoshem, donde estaba el pectoral, lo que es el pectoral del juicio con las gemas de las tribus de Israel. Pero vamos a leer lo que dice la Torá, del por qué estaban unidas estas bendiciones. La bendición de Jacob. Shimeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junten en su compañía. Porque en su furia mataron hombres, en su celo decapitaron toros. Maldito sea su rigor, porque su ira es dura. Yo les repartiré entre Jacob y los repartiré en medio de Israel. Aquí la bendición es atemporal, porque Jacob estaba profetizando también al mismo tiempo, aunque todas las bendiciones son así, de manera profética. Aquí vemos cómo ya nos estaba dando alusión la verajá, que iba a haber una tribu que iba a estar difuminada entre todas las demás. ¿Y cuál es esta tribu? La tribu de Leví, ya que ellos no heredan tierra. Ellos no pueden heredar tierra porque la herencia de ellos es el mismo eterno, es el servicio divino, como ya está escrito en la Torá. Pero Moshe no bendice a la tribu de Shimeón, bendice a la tribu de Leví. Shimeón en la parashá besó a Abraham no tiene bendición. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Moshe se le olvidó acaso bendecir a la tribu de Shimeón? No, sino que cuando las mujeres moabitas se fueron a hacer caer a los hombres israelitas, la tribu que más cayó en fornicación con estas mujeres fueron la tribu de Shimeón, y justamente su rey, o sea, su príncipe, el líder de toda la tribu, que era Sinri, fue quien auspició estas desgracias para el pueblo de Israel. Él incluso tomó una mujer que era una princesa moabita y la paseó por el campamento y se acostó con ella en su carpa. Y todo el mundo lo vio a la vista de Moshe y a la vista de Aarón. Entonces de aquí un personaje llamado Pinjas decide en su celo al Eterno, en la indignación que tenía, tomó entonces una lanza, entró a la tienda de Sinri y mató a Sinri y a Cosbi, que era la mujer moabita que se estaba acostando con este príncipe de la tribu de Shimeón. Entonces murió Sinri, Cosbi, y murieron varias personas más de la tribu de Shimeón. Fue un castigo para la tribu de Shimeón por su debilidad y por su negligencia espiritual. Por eso Moshe no lo bendice. Pero algunos dicen de que la bendición de Yehudá es la misma bendición de Shimeón, porque cuando empieza la bendición de Yehudá dice Shema, que es la raíz de la palabra Shimeón. Cuando dice Hashem escucha a Yehudá, es decir, Shema, que tiene la misma raíz de Yehudá. Otros dicen de que no es así, sino que fue una reprimenda en contra de Shimeón y también como una señal de lo que vendría para el futuro, que fue la destrucción del templo, de los dos templos, el 9 de Ab. Y vemos que la bendición de Leví es: de Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso. Aquí aquel que probaste, aquí está mal escrito, aquel que probaste en las aguas de Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribá, quien dijo a su padre y a su madre, no les conozco, y a sus hermanos no reconoció, y que a sus hijos desechó, porque ellos en su celo guardaron mi pacto y me fueron fieles. Ellos enseñarán mi ley a todo Israel. Ellos colocarán el incienso delante de mi altar. Ellos colocarán sobre el altar los sacrificios. Bendice a Hashem la labor de sus manos y lo protege de sus enemigos. Entonces vemos como hay una verajá que está mezclada entre dos nombres y dos tribus, Shimeón y Leví, en el mes de Ab. Quien manda en el mes de Ab, según dice el Notre Dame, es la tribu de Shimeón. Pero hay otros que dicen que en el mes de Ab son dos tribus que comandan. La tribu de Shimeón rige los primeros 15 días y los últimos 15 días la tribu de Leví.
Hay otros que dicen que no, solamente la tribu de Leví. Pero ¿cuándo rige la tribu de Leví? Realmente la tribu de Leví no rige en ningún mes, ya que la tribu de Leví rige en todos los meses, porque representa el servicio divino. Pero hay unos que agregan que cuando es un año bisiesto, Adar 2 lo rige la tribu de Leví. Esto es variado, no es una mitzvah, es una interpretación cabalista, pero vale la pena escuchar y resaltar. ¿Cuáles son sus piedras, sus gemas? Para Shimeón, la pitedá, que significa esmeralda. En hebreo, pitemá no posee otro significado, aunque podría ser una palabra compuesta por dos raíces. La pi o pe, que significa boca, y atá, que significa zarza, es decir, boca de zarza. Existen dos tipos, la verde y la amarilla. Es la gema de la tribu de Shimeón y alude a la palidez de por la vergüenza de la rebelión de Sinri contra Moshe. Sus rostros también palidecieron cuando miembros de esa tribu fueron seducidos por las mujeres moabitas. Esto ya lo comenté. Y para la tribu de Leví, el Bareket, que sería el carbunclo. En hebreo, Barkat, que proviene de la palabra Baraj, tiene su misma raíz, que significa relámpago. Es la piedra de la tribu de Leví, se llama así porque brilla como el rayo, como el Baraj. Por tanto, fue escogida para esta tribu, porque ella ilumina el mundo con el estudio de la Torá. Esta piedra, el carbunclo, puede tener rayas color blanco, negro o rojo. Varía en su color. Negro, blanco o rojo. A veces posee los tres colores, a veces solo posee uno de estos colores. Y la tribu de Gad. Gad significa, o es uno de los significados, es afortunado, bienaventurado. Gad, cuando se lee al revés, se lee Gad, que significa Dak, que significa pez. El símbolo de la tribu de Gad es una carpa, aludiendo a cómo vivía el pueblo de Israel en el desierto, pero también alude a la tienda del encuentro donde Moshe, luego de algunos episodios que tuvo unas discusiones con el pueblo de Israel, se retiró a su tienda y la Shejiná descendiera sobre la tienda de Moshe y no sobre el Mishkan. Entonces, esto representa el nivel mayor de conexión con el Eterno que tenía Moshe, más que todo el pueblo de Israel, que es lo que representa la tribu de Gad. Pero ¿cuáles fueron las bendiciones de Gad? Bendición de Jacob. Un ejército vendrá contra él, pero él superará a las tropas. Aquí podemos ver que los de la tribu de Gad son guerreros y que por más fuerte que sea el enemigo, ellos siempre van a salir victoriosos. ¿Cuál fue la bendición que le dio Moshe? Bendito sea el que hace ensanchar Agar. Él descansa como león y arrebata brazo y pierna, y todo lo mejor lo toma para él, porque allí fue revelada la porción del legislador, y vino a la delantera del pueblo con Israel, ejecutó los mandatos y los justos decretos de Hashem. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Gad fue una de las tribus que se quedó del otro lado del Jardín, ya que ellos veían, ya que ellos eran tribus también ganaderas, tenían muchos rebaños, querían tener las mejores tierras. Entonces Moshe le dijo, no digan esto delante de los demás porque van a desanimar a las demás tribus y todavía nos falta conquistar territorio. Entonces ellos dijeron, nosotros te vamos a acompañar a conquistar primero todos los territorios y luego nos regresamos. Pero ellos dejaron a sus rebaños y dejaron a sus familias en ese lado del Jardín. Ellos no cruzaron. Luego que ellos ayudaron a todas las demás tribus a conquistar todo el territorio, ellos se regresaron a su tierra. Entonces ellos ayudaron a sus hermanos a pesar de que ellos ya estaban beneficiados desde el principio. Entonces esto refleja una gran mentalidad de unión, de hermandad y de conciencia social que tenía la tribu de Gad. Un detalle bastante interesante es que los grandes profetas del pueblo de Israel siempre fueron de la tribu de Gad. Por ejemplo, el profeta Elías, era de la tribu de Gad. Y vemos lo importante que es la figura de Eliyahu Hanaví para el pueblo judío. Que incluso la Tanaj dice que antes de que venga el Mashiach va a venir Eliyahu otra vez. Ya que Eliyahu representa la preparación, la santidad y la purificación del pueblo de Israel. ¿Cuál es la piedra
la gema de la tribu de Gad es la Ahlamá, la amatista. En hebreo, Aslamá, si descomponemos estas palabras, nos sale la palabra Aj, que significa hermano, y Lamaj, que sería como una pregunta. Hermano, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Esto representa lo que ya estaba comentando, la conciencia que tuvo la tribu de Gad, que no abandonó a las demás tribus, a pesar de que ellos fueron los primeros en tomar posesión de su pedazo de tierra en Eretz Israel en la conquista. Ellos dijeron a Moisés, te vamos a ayudar a pesar de que ya estamos cómodos. Y ellos se sumaron a la lucha y ayudaron a sus hermanos a que conquistaran los demás territorios. Por eso es que la tribu de Gad se ganó ese mérito y el Eterno los bendijo con las mejores tierras que habían en Israel. La piedra de la tribu de Gad frecuentemente tiene este color como morado, así. Y esto representa la guerra. Y está ubicada en la tercera hilera del pectoral del Cohen. Ahora vamos a visitar el campamento de Occidente, que representa el otoño. Tenemos en el mes de Tisri la tribu de Efraín, en Heshbán la tribu de Menashe y en Kislet a Benjamín o Benjamín. En los meses de otoño se muestra la culminación de la vida vegetal en un proceso gradual, así como las festividades que muestran el juicio a la humanidad y el establecimiento del reinado del Mashiach en Sukkot. En primavera tenemos 3 fiestas, ya hemos hablado de esto, tenemos a Pesach, Bikurim, Hamaxá. Y en otoño tenemos 3 fiestas más, en el mes de Tisri. Tenemos Yom Teruah, Yom Teruah, que también se le conoce como Rosh Hashanah. Tenemos Yom Kippur, el día del ayuno, el día del perdón, un ayuno masivo. Y tenemos Sukkot, luego el 15 de Tisri, hasta el 21 de Tisri, son 8 días. Tenemos la festividad de Sukkot. Entonces esto representa los juicios, representa también la venida del Mashiach, representa el final de la humanidad. O sea, el final de la etapa de la humanidad, de lo que va a venir, el mundo venidero, los juicios a la tierra, es lo que representa estas festividades de otoño. Y se muestra en la naturaleza cómo va muriendo todo. Volvemos con el patrón de pareja. Vemos cómo esto se repite 3 veces. Se repite con Zebulón y Sahar. Se repite con Shimeón y Leví. Y se repite ahora con Efraín y Manashe. Aunque ellos ocupan 2 meses distintos, Tisri lo ocupa Efraín y Menashe lo ocupa en el mes de Heshbán, están entremezcladas sus bendiciones. Y una bendición es más buena que la otra. Son bendiciones espectaculares. Aparte de las bendiciones que están acá, se les tiene que agregar la bendición de Joseph, que el Jacob y Moshe los bendijo aparte, a pesar de que Joseph no tuvo más hijos, sino Efraín y Manashe. Es decir, que tienen 3 bendiciones encima. Estas tribus son las más prolíferas, las más poderosas del pueblo de Israel. Una cosa sorprendente las bendiciones que tienen Efraín y Manashe. Pero de las dos tribus, Efraín es mucho más grande. Recordemos que estos hijos de Joseph le nacieron a él en Egipto. Y el Eterno permitió de que ellos se reencontrasen con su abuelo, con Jacob, y Jacob los bendijo. Pero cuando los bendijo, cruzó los brazos. El menor es Efraín y el mayor es Menashe. Quien debió de bendecir, quien de recibir la bendición mayor es Menashe. Pero Jacob cruzó los brazos. ¿Por qué cruzó los brazos? Un gran misterio en la Torá. Es porque él vio en profecía de que de Efraín iba a salir un Mashiach. ¿Quién es ese Mashiach? Yehoshua, o Joshua, como se le dice también en inglés, Josué. Yehoshua ben Nun era un Mashiach. Así como Moshe fue un Mashiach, Yehoshua ben Nun será un Mashiach. Y se dice de que habrá un Mashiach ben Yosef. Mashiach que sale de los huesos de Joseph, que trae una redención para Israel en los tiempos finales.
aparte del Mashiach ben David. No existe solo un Mashiach, han existido muchos Mashiach, pero la cúspide de la redención se encierra en dos personajes, según lo que ya dice la Gemara y lo que dice la Taná. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Primero viene uno a preparar el camino al otro. Y esto va a suceder en los tiempos finales, que en lo personal creo que es este tiempo que estamos viviendo. Que vamos a ver primero que se levante Mashiach ben Yosef, va a traer una reunificación de todo el pueblo de Israel, de todos los puntos de la tierra, y luego Mashiach ben David reina con el trabajo que ya hizo Mashiach ben Yosef. Es un tema que es de desglosar bastante, porque dentro de estos temas hay una confusión bastante fuerte. Y luego lo hablamos en otro shiur. ¿Cuáles fueron las bendiciones de Efraín y las bendiciones de Manashe? Vamos primero con Jacob. El Dios cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Hija, el Elohim que se me sostiene desde que yo soy hasta hoy, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres se multiplique en ellos en gran manera. Esta es la de Jacob. Vamos a ver la de Moshe. Sea bendita tu tierra, Joseph. Aquí no está hablando de Efraín, se está hablando de Joseph. Con lo mejor de los cielos, con su rocío y con el abismo de debajo, eres bendecido. Con lo mejor de los frutos que da el sol, con el rico producto de la luna y con los frutos finos de las montañas, con abundancia y con las mejores dádivas de la tierra y con la gracia de aquel que habitó entre las llamas de la zarza. Venga sobre la cabeza de Joseph, de sobre aquel que fue separado de entre sus hermanos. El primogénito suyo es como un toro, que tiene cuernos de búfalo, que cornea a las naciones hasta el fin de la tierra. Ellos son los millares de Efraín y los millares de Menashe. Aquí vemos que el símbolo de Efraín es un toro, es un buey. Y el de Menashe, aquí hay un símbolo como de una enramada, de un árbol, de un pedazo de árbol. A veces se representa Efraín como un toro y a Menashe como un buey, o viceversa. Esto no está tampoco muy claro. Cada rabino y algunos libros detallan detalles distintos. Pero Efraín y Manashe, sus bendiciones son similares. Eso sí lo podemos ver. La piedra que los representa a ellos es el ónice, en hebreo shoham, que contiene las letras Shin, Hei, Mem. Y esto es bastante significativo. En hebreo shoham podría referirse a la raíz set, que significa cordero, o bien la raíz shobej, que significa ser semejante, como también el nombre de Dios Hashem, la palabra Hashem, que significa Hei Shin Men, también el nombre Moshe, que se escribe exactamente igual, tan solo con la Men al principio. Esta piedra representa a dos tribus que pertenecen al mismo padre, y es Yosef Hatzadit, una piedra negra, el ónice. Y Benjamín, el símbolo de la tribu de Benjamín es un lobo, y la bandera de Benjamín, según dicen muchos bajamín, era multicolor. Todas las imágenes que han visto de los banderines de las tribus son imágenes referenciales, no son 100% verídicas. En internet usted sabe que hay muchas representaciones, tan solo que todavía no, de Yeshurun Kabbalah, no tenemos nuestros propios diseños, pronto los tendremos. Pero la tribu de Benjamín, su bandera era multicolor y tenía un lobo, en su logo era un lobo. ¿Cuál es la bendición que recibió Benjamín de Jacob su padre? Tú, Benjamín, eres un lobo feroz. Por la mañana devoras tu presa y por la tarde repartes los restos. ¿Por qué menciona a Benjamín como si fuese un lobo? Y parece que esto fuera negativo, pero por el contrario es muy positivo. La tribu de Benjamín era una tribu guerrera. Todos eran zurdos. Un detalle bastante interesante. Todos eran zurdos. Todos eran arqueros. Los mejores arqueros del pueblo de Israel han sido la tribu de Benjamín. No solo eso. Mordejai era de la tribu de Benjamín. Él, el primo, a veces dicen que era el primo, otros dicen que era el tío de Hadasa, es decir, la reina Esther. La tribu de Benjamín tiene un papel bastante importante en el pueblo de Israel. En el territorio de la tribu de Benjamín es que está erigido el templo. No está en el territorio de Judá ni el de Isahar, sino en el territorio de Benjamín.
Por eso es que la bandera de Benjamín es multicolor, porque ella representa la unificación de Eres y de todo el pueblo de Israel, del Cajal Israel. Él representa la unificación. Y vemos que Benjamín fue el último hijo de Jacob. ¿Cuál fue la bendición de Moshe? De Benjamín dijo: el amado de Hashem habitará confiado cerca de él, es decir, porque en su territorio estaba el templo. Lo protegerá todo el día y entre sus hombros morará. Esa es la bendición de Benjamín. La piedra de la tribu de Benjamín era el jaspe, en hebreo Jafet. En hebreo Jafet podía referirse a la raíz Shafet, que significa idioma, borde o orilla, labio, también se puede interpretar, y estar desnudo o descubierto. Es una piedra multicolor que representa la unión del pueblo de Israel en una sola cara. Y fíjense que uno de los significados de Jafet es estar desnudo o descubierto. Es decir, que todo el pueblo de Israel está abierto como un libro para Hashem. No hay nada que se le pueda ocultar a él. Por eso es que el territorio de Benjamín, allí estaba el Beit Hamikdash, el templo. Una de las piedras más hermosas que hay en todo lo que van a ver en el Shiur. Es la piedra de Benjamín, hermosa, me encanta. Vamos ahora a visitar el campamento norte, que representa la temporada de invierno. Esto está en los meses de Tebet, Shevat y Adar. En Tebet está la tribu de Dan, en Shevat la tribu de Asher y en Adar la tribu de Naftali. Los meses de invierno reflejan un proceso de muerte y destrucción. Debido a las bajas temperaturas, a la vida se le dificulta nacer, pero al mismo tiempo este hielo, que luego se volverá agua, es decir, al derretirse, proporciona de vitalidad al suelo para que en los meses próximos pueda estar más fuerte. Y esto es un mensaje bastante interesante. Durante estos meses no hay festividades de origen bíblico. Todas las festividades que están en Baikra 23 son para primavera, verano y otoño. Para invierno no hay festividad. Pero more, ¿qué hay de Purim y Hanukkah? Sí son festividades, pero no son festividades que están en la Torá. Luego, al pasar del tiempo, los rabinos, el mismo pueblo de Israel, vive experiencias de milagros que se ven obligados a recordar, porque fue algo que ellos no se lo esperaban. Entonces vieron la mano del Eterno en momentos que supuestamente no tenía que haber misericordia. El Eterno tuvo misericordia. Por eso es que se levantan estas festividades en Kislev Tebet con la festividad de Hanukkah, en Adar con la festividad de Purim y en Shevat con la festividad de Rosh Hashanah Leinano, Año Nuevo de los Árboles, por ejemplo. Unas festividades más contemporáneas que otras, unas más antiguas, de bastante peso espiritual, creo que todas, pero tanto Purim como Hanukkah creo que lo más importante que hay en esto, ¿no? Como el pueblo de Israel fue salvado de la aniquilación. El milagro lo hizo el pueblo de Israel, no solamente Hashem, fue el pueblo de Israel que produjo el milagro. Vamos a conocer la tribu de Dan. Dan significa juzgar. Y el símbolo de la tribu de Dan es una serpiente. A veces se ve reflejado como con una serpiente y un caballo blanco y con un jinete. A veces está la serpiente y está un águila. Pero mayormente es una serpiente, debido a la bendición que van a escuchar a continuación. Bendición de Jacob. Y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel. Eres como una serpiente que espera junto al camino cuando muerde las pezuñas del caballo. El jinete se cae de espalda. Dios mío, sigo esperando tu ayuda. Hay una expresión. Aquí vemos cómo Dan tiene como un símbolo de salvación para el pueblo de Israel. Además, dice la Gemara de que el general del ejército del Mashiach va a ser de la tribu de Dan. Pero realmente la tribu de Dan representa esta conciencia de juzgar con sano juicio, colocando todas las cosas y pesando todas las cosas para dictaminar un juicio. Los mejores jueces del pueblo de Israel han sido la tribu de Dan. Es más, Bezalel, quien construyó el Mishkan, era de la tribu de Dan. Y el nombre Bexel significa sombra y el Elohim, es decir, a la sombra de Dios. Y fue él quien construyó el Mishkan.
Entonces vemos como la tribu de Dan tiene un poder bastante interesante y peculiar. ¿Por qué hay una serpiente, una Nahash? ¿Qué significa? Que tienen una inclinación al mal muy fuerte. Aquí no, porque tenemos que interpretar qué es la verajá. La verajá, tanto de Moshe como la de Jacob, reflejan es algo positivo, no algo negativo. Por allí hay grupos religiosos que dicen que de la tribu de Dan va a venir el anticristo, supuestamente, pero no, esto no es lo que quiere decir la bendición. La bendición quiere decir de que Dan tiene una gran fuerza espiritual para poder discernir, porque Nahash en gematría vale 358, igual que la palabra Mashiach, y Mashiach se lee Esh Moach, hay cerebro, es decir, logran tener un equilibrio entre los hemisferios, que esto representa Jotma y Binah. Y cuando hay un equilibrio entre Jotma y Binah, ¿qué hay? Da'at, discernimiento. Es decir, Dan tiene la capacidad de juzgar de una manera correcta. ¿Cuál es la bendición de Moshe hacia Adán? Y Dan dijo, y dijo Adán, mejor dicho, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. ¿Qué significa esto? Aquí sí estamos hablando del territorio. El territorio de la tribu de Dan cubría toda esa región y daba hasta la región de Basán. Es un territorio relativamente pequeño, pero lo suficiente como para que la tribu de Dan se desarrollase de una manera correcta. La piedra de la tribu de Dan es el Leshem, que se le traduce como ópalo. Leshem en hebreo, su raíz tiene la palabra parentesco con la palabra Shem, que significa nombre. Leshem significa en el nombre. Es decir, que ellos tienen una fuerza bastante poderosa. Vemos su piedra, parece una kriptonita, ¿no? Vemos cómo la piedra es bastante peculiar, hermosa. Ahora vamos a conocer a la tribu de Asher. La tribu de Asher, hay unos que dicen que su símbolo era una palmera, otros decían que era un árbol de olivo, ya que en el territorio de la tribu de Asher era donde se sembraban los olivos y había una abundancia exagerada de las olivas. Por ejemplo, hay un relato en el Talmud que dice que un hombre, un árabe, una vez fue a comprar a Jerusalén aceite de oliva, pero quería comprar en grandes cantidades, y una persona le dijo, ve al territorio de la tribu de Asher, que ellos tienen las mejores olivas y los mejores precios. Él fue hasta el territorio de Asher y cuando se bajó de su caballo se llenó los pies de aceite. La tierra destilaba aceite. Esto era algo sorprendente. Vio a un hombre que venía, pensó que era un trabajador, el hombre lo invitó dentro de su casa, resulta que era el dueño de todos esos viñedos, de todas esas tierras que eran espectacularmente abundantes, y el hombre usaba el aceite como para untarse en las manos, en la cara. Era una sobreabundancia que el árabe quedó sorprendido y nunca jamás había visto algo así. El hombre le compró y bueno, logró hacer todo lo que quería hacer. Lo que quiero reflejar con este relato es la sobreabundancia que tenía la tribu de Asher. Era la tribu más rica que hay en Israel. De Asher incluso le proveía el aceite al Beit Hamidash, y la tribu de Asher incluso servía juntamente al lado al rey, a los reyes de Yehudá. La bendición que Jacob le dio a Asher es: Asher disfruta de comidas deliciosas y ofrecerán banquetes al rey. Ja. Y de Moshe le dijo, Moisés dijo en cuanto a Asher, que Asher sea el más bendecido de los hijos, y sin duda lo fue, que sea el más favorecido de sus hermanos, y lave sus pies en aceite de oliva, y esto se vio. Que tus puertas sean de hierro y bronce, y que seas fuerte mientras vivas. La tribu de Asher es la tribu más rica que hay, o que hubo en el pueblo de Israel. Es más, se dice que todos los judíos que hoy en día son multimillonarios, exageradamente ricos, es porque son de la tribu de Asher. Tienen esta veraja, esta bendición en sus almas, en su ADN, que el dinero les viene solo, la abundancia, viven en un estado de feshá. Y esto se vive en el mes de Shevat, cuando hay un renacimiento de la vida vegetal. Y vemos cómo la palabra Asher también significa realizar. Nosotros cuando oramos
o declaramos una verajá, decimos Bahu ata Adonai Eloheinu melech haolam asher. Siempre metemos el conectivo asher, la palabra asher, y asher no significa solo felicidad, es una forma de interpretarlo, pero realmente no lo es. Asher tiene que ver con realizar una labor. Es decir, cuando realizamos una labor, un trabajo, un pensamiento, realizamos algo, ponemos nuestras manos en práctica viene entonces la abundancia en nuestras vidas. La piedra de la tribu de Asher es el Tarshi, que se le traduce como crisólito. Esta palabra tiene el mismo nombre de una ciudad marítima llamada Tarsis o Tarso. Tiene también raíz en la palabra Rashesh, que significa destruir. También podría tratarse de un compuesto por atar, huella, y shish, que significa mármol o alabastro. El color de la piedra de Asher representa la abundancia de aceite que se daba en su tierra. Esto representa la feshá, sobreabundancia. De ahí el color oliva que tiene la piedra. Y por último, la tribu de Naftali, que también se le dice Neftalí en español. Su símbolo es un venado, un ciervo con grandes cuernos, que representan también los chofares que se utilizan, los chofar gadol en la festividad tanto de Yom Teruah como de Yom Kippur. La bendición que Jacob le dio a Neftalí es: tú, Neftalí, amas la libertad. Eres como una venada suelta, madre de hermosos venaditos. La bendición que le dio Moshe: Neftalí, enriquecido con el favor de Hashem y lleno de sus bendiciones, tomará la tierra por el lago de Galilea. Es decir, Naftalí, es más, el significado de Naftalí es el que lucha y vence. No hay nada que pare a Naftalí. Naftalí no puede someterse a una esclavitud. Son libres de almas libres, son de espíritu libre. No hay nada que los detenga. Esa es la verajá que tiene la tribu de Naftalí. Y por más problemas que puedan tener en su vida, ellos van a saltar esos problemas. Por eso es que en este rojo, desde el mes de Adar, quien comanda la tribu de Naftalí, y la bendición es el significado de Naftalí, el que lucha y vence. Y la piedra de la tribu de Naftalí es el Shebo, ágata en hebreo. Puede ser asociado en diferentes raíces: la raíz Shabbat, que significa llevar cautivo; la raíz Shab o Sab, que significa anciano; la raíz Sib, que significa vejez; o la raíz Yashab, que significa sentarse o hacer sentar, reposar, hacer habitar. Además, si descomponemos la palabra Shed y Bo, tenemos que significa el que viene. La tribu de Naftalí era grandes oradores, y se sabe que el patriarca Naftali era un hombre muy sabio, tranquilo y muy rico. Vivió su vida muy sobrio y fue uno de los más longevos. Esta es la piedra de Naftalí. Vemos que es blanquecina con algunas rayas grises. Es algo así. Recordemos que todas las piedras que he mencionado hoy tienen variaciones de color. Me he tratado de apegar lo que más dice la tradición, pero puede usted encontrar ágatas de color azul, de color celeste, colores amarillos, igual que el topacio, igual que la piedra de Benjamín, Derí. Hay demasiados colores. Es decir, que son aproximaciones que hay. Cada una de estas piedras tienen un poder. Incluso hay grupos cabalistas que buscan las piedras o algo que se le asemeje para tenerlas todo el tiempo. No estoy muy de acuerdo en este tema, en el sentido de verlos como un amuleto, ya que la persona va a poner su fe en eso, no en Hashem. Por eso que ni yo estoy de acuerdo, y sé que muchos Jamín tampoco lo están. Así que lo que yo extraigo es el simbolismo. No estoy diciendo que usted no lo pueda tener. Pues usted puede tener un diamante en su casa si se siente representado por la tribu de Zabulón, adelante. Pero todos son conceptos que van más allá de lo literal. Y lo más importante también es la parte espiritual que podamos extraer de todo esto. Una gran pregunta es: ¿cómo harán el pueblo de Israel, el pueblo judío, hoy en día para la reconstrucción del tercer templo? ¿Podrán tener estas piedras
como lo nombra la Torá, que estén en el Hoshem, que está por lo menos en el Instituto del Templo? Esto es una gran pregunta. Podría ser que ellos logren hacer todo esto como se hizo en la antigüedad. No se sabe. Bien, lo que sí podemos saber es que está la Torá en su interpretación literal, pero también su interpretación más elevada y mística, para el Eterno darnos un mensaje para todos nosotros, que es lograr salirnos del karma astral y todo aquello que nos puede ocasionar daño y poder crecer y lograr nuestro tikkun en este mundo, que esperemos que lo logremos todo. Bueno, este ha sido el shiur de hoy, espero que les haya gustado a todos. Para contribuciones económicas, acá puede usted enviarnos a través de PayPal, Western Union, Bancolombia o Banesco Venezuela. Nos puede enviar a través del privado, a través de WhatsApp, Telegram, Facebook o Instagram, y allí le vamos a contestar y le vamos a pasar los números de cuenta. Así que este ha sido el shiur de hoy. Un fuerte abrazo para todos los alumnos de la Yeshiva Yeshurun Kabbalah y nos vemos entonces en un próximo shiur. Shalom.